dentro de un campo magnético externo. Miren que seguimos con esa parte. Creo que aquí quedamos el día de ayer, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Bien, yo les decía que hay que tener claro el concepto como tal digámoslo así, de fuerza magnética. Permítanme y admito acá a un compañero. Entonces, miren que aquí ese sería la leyenda del ejercicio, ¿verdad? Dice, determinar la fuerza magnética resultante sobre un conductor que transporta corriente. Este se encuentra sumergido dentro de un campo magnético externo que apunta perpendicularmente hacia afuera del plano. Esos puntos que están allí, como ya lo veníamos charlando, indican eso, que ese campo magnético viene saliendo, por así decirlo, dirigido hacia nosotros del plano de la pantalla, podríamos decirlo, de la diapositiva. Ahí está el plano cartesiano que vamos a tener en cuenta. Yo lo coloqué ahí a un lado, es indiferente donde lo coloquemos porque el resultado va a ser el mismo. Solamente se ubica o se coloca el plano por tenerlo de referencia, de orientación, de como cuál es el eje X, cuál es el eje Y, cuál es el eje Z. El eje X es el eje horizontal, el eje Y es el eje vertical y el eje Z es el eje que sale perpendicular al plano del tablero de la diapositiva, perdón. Entonces tenemos allí el alambre que tiene una parte rectilínea y una parte curvilínea en forma de semicírculo, como indico aquí en el esquema, ¿verdad? Entonces esto, para resolver el ejercicio, en teoría resulta práctico sectorizar el alambre, o sea, sectorizarlo por la parte rectilínea y la parte curvilínea. Entonces, o aplicar el concepto como tal de fuerza magnética. Voy a resolverlo de las dos formas para que ustedes se percaten de que es viable aplicar las dos formas. Pero, vuelvo y reitero, ¿con cuál nos vamos a casar, por así decirlo? Pues con las que nos sintamos más cómodos, que pienso yo que es la forma corta, si uno entiende como tal el concepto de fuerza magnética. ¿Ok? Entonces voy a empezar por la parte, digamos, más extensa para resolver el ejercicio. Entonces miren que voy a sectorizar el alambre en dos regiones o en dos pedazos o en dos tramos. El tramo número 1, la sección rectilínea, y el tramo número 2, la sección curvilínea, ¿verdad? Entonces allí empiezo todo el proceso. En el caso de la región rectilínea, como lo digo aquí, región 1, aplico la ley de Lorentz o la fuerza de Lorentz en su forma diferencial o en su forma integral de una vez. En realidad es en su forma integral, diría yo. Yo pienso que más bien es esa la ecuación. Yo la había numerado como 8. Yo voy a retomar esta otra vez, pero necesito la 9 más bien para resolver este ejercicio acá. Permítanme allí, voy a cambiar y voy a colocar la ecuación a un costado. Esta ecuación me la voy a llevar pero qué vaina. Vamos a hacerle así, control X. Lo único malo es que le quito la cuestión de las diapositivas. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí y vamos a decir que vamos por acá, por la región 1. Tomo un diferencial aquí en este sector. Luego, en realidad, vuelvo y reitero, la ecuación 9, que es la ecuación de fuerza magnética. ¿Sí? La numeré como 1 por decir en qué región estaba. Entonces aquí sería la corriente por L1 vector cruz el campo magnético externo, ¿verdad? Esta es la fuerza magnética o fuerza de Lorentz. Entonces aquí este L1, como yo les decía, si uno tiene claro el concepto de desplazamiento, va a ser más práctico resolverlo por la forma corta, por así decir, y es legal matemáticamente o físico-matemáticamente hablando. Entonces este L1 sería el desplazamiento que tienen las cargas, que son las cargas que están aquí adentro del cable que se van desplazando dentro de ese tramo rectilíneo. Entonces miren que ese desplazamiento llegaría hasta aquí. Este sería el desplazamiento de las cargas. Pregunta, ¿cuánto se desplazan esas cargas entonces? Bueno, el desplazamiento es el cambio de posición, es una cantidad física vectorial, y aquí el desplazamiento sería 4R en dirección Y positiva.
¿sí? Ese sería el desplazamiento que tienen las cargas en el pedazo rectilíneo. Es lo que coloqué aquí. Aquí está el 4, aquí está el R. Hice la operación matemática de una vez. El campo magnético externo va en dirección kappa. Entonces hago la operación vectorial, ¿sí? Hago la operación vectorial y aplico el producto cruz, que sería I cruz kappa. I cruz kappa nos da a nosotros menos J. Ustedes pueden determinar ese procedimiento allí que yo me salté, por así decirlo, hablando del sector 1. ¿Ok? No sé si lo entiende de dónde sale. Si no, me dicen y yo con mucho gusto se los explico. Entonces, siguiendo allí, ya tendríamos nosotros la fuerza magnética entonces en el tramo 1. Es una fuerza magnética máxima porque el vector de desplazamiento y el vector y las líneas de campo magnético son perpendiculares. Es una fuerza magnética máxima y apunta en dirección J negativo, o sea que el cable número 1 experimenta una fuerza magnética hacia abajo, por así decirlo. ¿Sí? Ahora debo centrar la atención en la parte curvilínea. En la región semicircular tomamos un diferencial del hilo, entonces ahí iría un DL, ¿verdad? Ahí tenemos un DL y ese DL tiene la dirección y el sentido que indico allí en el color azul, en aquí, este. ¿Por qué DL tiene esa dirección y ese sentido? Porque recuerden que el sentido de DL lo va a entregar el sentido de circulación de la corriente. Allí donde tomé ese diferencial, exageré y coloqué un plano cartesiano bidimensional, que es el eje Y y el eje X respectivamente. Y entonces el vector de L tendrá también, estará ubicado en ese plano bidimensional, en el plano XY, por así decirlo. Entonces, tenemos el DL, tenemos el campo magnético. Entonces uno empieza a jugar con eso. Pero antes de eso, ustedes se pueden percatar que la corriente está circulando de izquierda a derecha. Así que el arco que se genera allí para ese diferencial que yo estoy tomando, sí, va en este sentido, va en dirección horaria, ¿verdad? En sentido horario, por así decirlo. Y entonces aquí tendríamos nosotros que, yo lo que hago es tomar como estoy en la región 2, digo que estoy desarrollando la región 2, y ese plano cartesiano lo coloco por acá afuera, como muestro acá en la parte inferior de la diapositiva, acá en la parte derecha, como estoy aquí donde estoy marcando, y lo señalo acá para no dibujar allá y no generar como una telaraña en mi esquema, ¿verdad? Entonces traigo eso y lo ubico aquí, indico quién es DL, y miren cómo coloco el ángulo en el DL. ¿Por qué motivos coloco el ángulo así? Porque yo me estoy guiando que la corriente, por así decirlo, está generando este arco de izquierda a derecha. Entonces, el ángulo para SDL también va a tener el sentido, acá se toma en esta relación, teniendo en cuenta que la corriente está generando ese arco siempre de izquierda a derecha. Por eso el ángulo lo ubico exactamente allí donde quedó trazado en mi esquema, ¿verdad? O sea, aquí en esta región de ese plano que yo me estoy imaginando que está allí. Voy a borrar. Y entonces, de ahí en adelante viene el procedimiento, todo el procedimiento matemático para la parte del arco. Entonces vamos a seguir acá. Me dice que la fuerza magnética que experimenta ese tramo semicircular también va a apuntar hacia abajo. Es lo que voy a demostrar yo ahora. Sigo con el mismo esquema. Y entonces, la región semicircular, el de L tendrá sus componentes rectangulares dadas a través de sus cosenos directores, una componente positiva en X y una componente positiva en Y. Creo que en eso no tendríamos conflicto, pienso yo. Y el diferencial de fuerza magnética sería este. Sería dado por la ecuación número 8, que ya la había anotado en la diapositiva anterior. Y entonces tenemos la corriente, el DL que ya lo conocemos y el campo magnético también lo conocemos porque viene en dirección capa positivo, ¿verdad? Entonces reemplazaríamos allí en la ecuación del diferencial de fuerza magnética para ese sector 2 o la región 2 y nos quedaría esto. Aquí sí estoy haciendo el paso a paso, ¿verdad? En la región curvilínea. Entonces al operar nos corresponde aplicar distributiva cruz y luego este término cruz este término. Ahí tendríamos nosotros que al operarlo, pues nos va a dar de esta manera.
Factorizo lo que se repite en todos los términos de una vez, aprovecho todas esas operaciones algebraicas que nosotros conocemos, factorizo I, factorizo DL, factorizo el campo, y nos queda en el corchete el seno y el coseno, y los vectores unitarios correspondientes a ese producto vectorial. El primer producto vectorial sería I cruz kappa. I cruz kappa nos da a nosotros menos J, ¿sí? No sé si lo recuerdan. Recuerden aquí, voy a escribir aquí I, J y kappa. I, J y kappa. Entonces, haciendo la operación, llevando las manecillas del reloj, entonces nos darían así para los casos positivos, y los casos negativos sí es cuando nosotros hacemos el movimiento o el giro contrario. Entonces, por ejemplo, I cruz kappa nos da el siguiente vector, ¿sí? J, pero negativo, porque nos estamos moviendo allí en sentido antihorario, por así decirlo. I cruz kappa, respuesta, menos J. Entonces aquí nos queda que esto es menos J. Y luego viene este, que es J cruz kappa. Entonces aquí J cruz kappa nos da I positivo. Eso es lo que tenemos nosotros aquí. ¿Ok? Entonces así las cosas. Vamos a borrar. Ese es el resultado. Luego nos toca integrar ambos lados de la igualdad. Y bueno, yo digo que voy de una fuerza cero a una fuerza total como por obtener F. En este caso sería Fm2, que es la fuerza en la región 2 o en el sector 2. Factorizo lo que puedo factorizar, me doy cuenta que este DL, como lo habíamos dicho, DL es una longitud de arco, es el diferencial que tomé allá. Entonces, este DL representa una longitud de arco y está dado por ese ángulo que se está barriendo, que no es más que aquí iríamos el diferencial de teta, por el radio de esa curvatura, que el radio asumimos un hilo muy delgado, que el radio es R, ¿verdad? Entonces DL, que es una longitud de arco, no es más que el radio por el diferencial de arco. Aquí está. Entonces hago el cambio de variables de DL y lo escribo como R por d teta, y aquí la integral, el de teta queda dentro de la integral, y saco este R que es el radio de esa curvatura, y ese radio permanece constante. Entonces ahí no va a variar. Vamos a borrar acá este lado, y entonces allí al integrar pues nos van a quedar las integrales de seno y la integral de coseno. Las direcciones las dejé ahí quietecitas sin tocarlas. Yo eso en realidad lo muevo ya casi hasta el final, como que dice. Prácticamente en el final es que yo interactúo con esos signos que me dan las direcciones. Yo por el momento se las dejo allí. ¿Ok? Las dejo tal cual como están. Además me interesa dejarlas así por ahora. Entonces, tenemos que la integral de seno es menos coseno, ¿sí? Y la integral de coseno es seno. Evaluado todo desde 0 a pi, la integral es una integral definida. Aquí a este lado izquierdo nos quedó la fuerza, que es lo que estamos buscando. Y entonces evaluamos aquí coseno menos coseno de pi, menos coseno evaluado de 0 a pi. Esta integral da 0. Eso quiere decir que las componentes a lo largo del eje horizontal a través de toda la curvatura se van a anular, se van a estar anulando siempre, y solo nos va a quedar una componente a lo largo del eje negativo de las Y. Entonces aquí desarrollo evalúo la integral aquí en esta parte. Esto nos va a dar 2, y la fuerza magnética que experimenta el tramo 2 es igual a 2 IRB, también es una fuerza magnética máxima, y queda dirigida en dirección menos J. O sea que, como les mostraba acá, no sé si aquí trazo el dibujo o no, como les mostraba aquí hace un momento, la fuerza magnética en el tramo 1 y la fuerza magnética que experimenta el tramo 2 apuntan hacia abajo. Esas demostraciones ya las realicé, las acabo de realizar para que todos lo tengan allí a la mano. Y entonces tendríamos nosotros aquí que esta es la fuerza magnética 2. Entonces ya tenemos la fuerza magnética 1 y tenemos la fuerza magnética 2. La fuerza magnética total será la suma de esas dos fuerzas magnéticas que acabamos de encontrar. Y la respuesta matemática es 6 IRB en dirección menos J.
Las dos fuerzas tienen la misma dirección, el mismo sentido, así que se van a sumar y quedan apuntando como quedaron ellas, o sea, hacia abajo. Esa sería la fuerza magnética resultante sobre todo ese alambre que tiene el sector rectilíneo y el sector curvilíneo. Este procedimiento es el procedimiento extenso, o sea, el procedimiento largo, ¿sí? Que de pronto puede generar confusiones cuando estamos tomando el diferencial, el vector, el ángulo y todo eso. ¿Cuál es mi recomendación? Hombre, usar la forma corta. ¿Cuál es la forma corta? Me voy a la ecuación número 9 y utilizo el concepto de desplazamiento de las cargas. Si vamos al dibujo otra vez, vamos al dibujo del hilo, voy a borrar todo esto porque ya voy a aplicar la forma corta. Entonces, por ejemplo, ya no voy a sectorizar, sino que voy a trabajar con todo el alambre. Entonces, el desplazamiento de las cargas, según mi dibujo, iniciaría aquí y estas cargas empiezan a recorrer todo el hilo sin importar cuál es su trayectoria y llegan hasta aquí. Por ahora en nuestro dibujo llegan hasta ahí. Entonces las cargas se desplazaron todo esto. ¿Cuál es el desplazamiento de esas cargas entonces? Si ustedes se dan cuenta, hay 4R aquí, hay una R aquí porque es un semicírculo, esta es otra R, o sea que en este pedazo de semicírculo se desplazan 2R. O sea que el desplazamiento L vector de las cargas a lo largo de todo el alambre no es más que 6R en dirección I. ¿Sí? Ese es el desplazamiento allí que tienen todas las cargas, por lo menos en ese dibujo que nos están colocando. Entonces, volviendo allá, eso es lo que estoy utilizando, el concepto de desplazamiento. Entonces yo tendría, o nosotros tendríamos, perdón, el desplazamiento de las cargas, que es 6R en dirección Y, multiplicado vectorialmente por el campo magnético externo que está en dirección kappa. Multiplico y eso me da 6IRB en dirección menos J. Noten que llegué al mismo resultado, pero a través de una forma corta. ¿Cuántos pasos utilicé? 2 pasos nada más para resolver ese ejercicio. No sé si tienen alguna consulta ustedes, jóvenes. O si van a anotar, si tengo que regresarme para que tomen apuntes, no sé, coméntenme. Profe, Dime, hija. ¿será que se puede regresar a la anterior diapositiva, por favor? A esta. Sí, señor. Dale, pues. Ya, profe. Gracias. Con gusto, hija. Mira, ve. Y la otra diapositiva, no sé si ya la tienes. Que ya todo el procedimiento en la parte, digamos, de la forma extensa y el procedimiento en la forma corta. No sé si ese ya lo tomaron. Ustedes me dirán, jóvenes. Por mi parte ya, profe. Ok, listo. Allí, vuelvo y reitero, es una forma de mirar, de resolver, de atacar el ejercicio para que tengan las dos opciones. Yo recomiendo la forma corta si se tiene claro el concepto de desplazamiento. Bien, voy a aprovechar ese resultado o ese ejercicio para resolver este ejercicio. Aquí tenemos una espira, se llama eso, de corriente, ¿ok? Puede ser circular, puede ser rectangular, eso no importa. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar un alambre y el alambre lo puedo enrollar en un objeto. Y el alambre puede adoptar la forma geométrica en buena aproximación
que tendría el objeto. Entonces aquí tenemos nosotros el alambre, aquí tendríamos, esto se le denomina una espira. Si la ubico así más o menos, sino que el cable no me permite estirarlo más, permítanse aquí. Si la ubico así, más o menos es un círculo. Ustedes dirán, ah, profe, es un círculo. Este sería una espira circular, porque este es mi alambre, aquí suponiendo el alambre acá, normal, tendríamos una espira circular. Pero este, que está aquí en el dibujo, fue que se enrolló alrededor de algo, digamos, cuadrado, o en forma de paralelepípedo, y adoptó una forma geométrica rectangular. Entonces ahí tenemos un alambre rectangular, una espira, perdón, rectangular. Si el alambre lo enrollo, por así decirlo, y le doy más de una vuelta, entonces ya eso se convierte en un embobinado o una bobina. Entonces la bobina va a adoptar la forma que tenga el objeto sobre la cual digamos así, se enrolla el alambre. Entonces tendríamos una bobina, pero aquí tenemos solo una espira, ¿ok? Una espira rectangular de corriente. Los autores ya hacen que ellos entienden o suponen que el lector ya entiende eso. Entonces a estos le llaman ellos una espira de corriente. Y dependiendo la forma geométrica, se convierte en una espira circular o en una espira rectangular. En este caso es una espira rectangular. ¿Tiene que ser esas dos formas geométricas? No. Puede ser una espira triangular o una espira que tenga un lado semicircular y el otro rectilíneo y así sustantivamente. ¿Estamos? Pero entonces vamos a trabajar con esta que es rectangular y con esta me va a servir a mí, va a ser suficiente para mí para extender el resultado a lo que yo necesito. Entonces aquí tenemos la espira rectangular sectorizada en 4 regiones. Por esa espira rectangular circula una corriente en ese sentido. Vale la pena decir algo, por eso prendo la cámara otra vez. Estas espiras, a pesar de que uno las asume así como cerradas, permítanme allí, ya. Entonces, estas espiras, a pesar de que uno las asume así como estoy tapando yo acá con los dedos cerrados, en realidad ellas tienen el punto de entrada y el punto de salida de la corriente. No es así sellada como se muestra allí, sino que esto es un esquema representativo. Uno la ve así, pero tiene un lado por donde entra y tiene un lado por donde sale la corriente. Eso lo deben tener claro ustedes. Bien, vamos a seguir entonces. Entonces tenemos la espira rectangular, circulando la corriente de esta manera, en sentido horario, por así decirlo, visto de frente, y esa espira se encuentra sumergida dentro de un campo externo, un campo magnético externo. El plano cartesiano lo vamos a seguir asumiendo de esta manera, a menos que nos digan lo contrario, y entonces nos toca determinar la fuerza magnética resultante sobre la espira. Si ustedes me prestaron atención, que yo creo que sí, en la solución del ejercicio anterior, ¿cuál sería la fuerza magnética resultante sobre esta espira? ¿Ustedes qué me dirían? No tienen, o sea, la idea es no ponernos a hacer procesos matemáticos extensos porque eso no se trata en la pregunta. Si ustedes tienen claro el concepto de desplazamiento de las cargas, ustedes deberían haberme dado la respuesta de forma rápida. Por ejemplo, si nos ubicamos o se ubican en cualquier punto de la espira, yo me voy a ubicar acá en una esquina, por ejemplo esta, y yo comienzo todo mi proceso de desplazamiento allí. ¿Cuánto es el desplazamiento de las cargas? Suponiendo ese punto de partida. Jóvenes. Si la carga, si comenzamos, si el punto de partida es allí y nos hablan de desplazamiento de las cargas, ¿qué pasa con el desplazamiento de las cargas? ¿Cuánto es? Estamos allí, desplazamiento. Hace recorrido, va, y vuelve al punto de partida. ¿Cuánto fue el desplazamiento? ¿Ah? Cero. Cero, porque es que va a volver al punto de partida. La corriente está circulando así. Está dando la vuelta y volviendo al punto de partido, por así decirlo.
Entonces el desplazamiento ahí es 0. Y si no hay desplazamiento, ¿cuánto es la fuerza magnética resultante sobre la espira? 0, porque si no tienen desplazamiento y reemplazan en la ecuación anterior, con la ecuación de la fuerza de Lorentz, eso les va a dar 0. Eso les va a dar 0. Entonces, fuerza magnética es igual a I por L vector, que es el desplazamiento, cruz campo magnético. Pero si el desplazamiento es 0 y es una multiplicación, todo eso se anula, da 0. 0 da. Esa es la fuerza magnética resultante sobre la espira. Eso lo vamos a demostrar nosotros a través del concepto de allá de sectorizar, porque necesito sectorizar. ¿Ok? Está la región 1, la región 2, y la región 3, y la región 4. Entonces empezamos a determinar la fuerza magnética sobre cada uno de los tramos. Tramo 1 es el sector que está aquí en esta parte izquierda, la corriente va hacia arriba, el campo magnético va a la derecha, aplico producto cruz, J cruz I nos da menos kappa, o sea, la fuerza apunta en dirección negativa del eje de la Z. Esa es la fuerza magnética en la región 1. En la región 2, es allá en el tramo de tamaño B, el desplazamiento sí hay, pero el desplazamiento es paralelo al campo magnético, o sea, los vectores paralelos en un producto vectorial, 0. Entonces, fuerza magnética 0. En la región 3, desplazamiento, lo que se desplaza la carga es una distancia A en dirección menos J, cruz kappa, menos J cruz kappa nos da, menos J cruz, cruz I nos da kappa positivo, o sea, viene saliendo la fuerza magnética que experimenta ese tramo es hacia afuera. Y análogamente el tramo 4, en el tramo 4 no hay fuerza magnética porque el desplazamiento es paralelo o antiparalelo a la línea de campo magnético, el ángulo es 180 grados. Entonces eso nos va a dar 0. Ya determiné la fuerza sobre cada región, eso lo hice de forma, digámoslo así, rápida, porque en teoría ya se explicó todo este concepto de fuerza magnética. Y entonces solo tenemos fuerza magnética en la región 1 y en la región 3, las cuales me van a constituir un par de fuerzas. Ok, ya les voy a explicar qué representa eso, recordando lo que vieron ustedes allá en mecánica. Este es el sentido y orientación, perdón, de la fuerza magnética en cada región, en la región 1 y en la región 3. Yo me ubiqué estratégicamente allí en toda la mitad de cada tramo, para que el dibujo se comprenda y todo eso. Y en la región 2 y en la región 4 no hay fuerza. Solo tenemos esas dos. Esas dos fuerzas constituyen un par. ¿Qué quiere de un par de fuerzas? ¿Qué quiere decir eso? Que las fuerzas están aplicadas en el mismo cuerpo, en puntos diferentes del mismo cuerpo allá. Pero tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección y tienen sentidos contrarios. Eso hace que al sumarlas, matemáticamente nos den 0. Y efectivamente así nos dan 0 cuando sumemos esas dos. Pero constituyen lo que en física, lo que vieron ustedes allá en física 1, constituyen un par de fuerzas. Y si tenemos allí un par de fuerzas sobre un cuerpo, aplicadas sobre un cuerpo, van a hacer que ese cuerpo tienda a rotar. O sea, automáticamente va a aparecer lo que nosotros conocimos allá en física 1 como el torque o la torca. Entonces va a haber una rotación que ya me doy cuenta cómo va a girar allí, ¿verdad? Lástima que no traje mi celular. Entonces, si la lámina es esta, tengo una fuerza hacia mí y una fuerza hacia ustedes, y entonces esto tiende a ser así, a girar. Miren cómo está girando, así, así, como si estuviéramos atornillando. Eso es lo que sucede, de allí porque se utiliza la regla de la mano derecha, pero me gusta usar más las operaciones matemáticas para llegar directo al grano, como dicen por allí. Entonces, hay dos regiones, la región de la izquierda, que es donde está la fuerza magnética 1, la región de la derecha, donde está la fuerza magnética 3. Entonces, ¿cuál es el concepto de torque? El torque es igual a vector posición respecto al eje de giro, cruz, el punto donde se aplicó la fuerza. Entonces voy a trabajar primero con la primera. Entonces allí ubico mi vector posición que va desde la mitad de la espira, tomando como referencia ese plano cartesiano en color azul, desde la mitad de la espira, dibujo mi vector posición desde el centro de ese plano hacia donde apliqué la fuerza, que vuelvo y reitero, por esquematizar de forma
apreciable el dibujo, me quedé en el centro, es lo más práctico. Entonces allí el vector posición va desde el eje de giro hacia donde se aplicó la fuerza, que en este caso es la fuerza 1. Ese vector posición apunta en el eje negativo de la Y y tiene un tamaño, ¿no? Tiene un tamaño que es B medios. Si ustedes ven la parte horizontal de la espira mide B y la parte vertical mide A minúscula. B minúscula y A minúscula. Entonces ese vector posición tiene una medida de B medios en dirección menos J. Ya la fuerza ya la conocemos porque ahí está indicada. Entonces tengo vector posición y tengo la fuerza, así que podemos hallar el torque generado por la fuerza magnética 1. Entonces aplico la ecuación. Recuerden que el producto vectorial no es conmutativo. O sea, no, profe, ¿qué fuerza por distancia? Dicen ustedes. Casi siempre me dicen así los estudiantes. No, no es fuerza por distancia. Primero, la distancia no es un vector. Y segundo, así no es que se define la torca o el torque. Entonces, es vector posición respecto a la fuerza cruz, la fuerza donde se aplicó para que eso tienda a girar, ¿sí o no? Si gira bien y si no también. Pero aquí sabemos que va a tender a girar porque ya les mostré ahorita el ejemplo con la base ya de la protoboard. Entonces, análogamente a eso, tenemos la región, bueno, tenemos aquí la región 1, hago la operación matemática, menos por menos da más y cruz capa da menos J. Y miren que ya me está indicando, como dice ahorita, es como si estuviéramos atornillando. Entonces la torca me está apuntando hacia abajo, quiere decir que el giro tiene esta forma. Eso es lo que quiere decir cuando el torque nos da eso. Eso es para la fuerza magnética 1. Y para la fuerza magnética 2, ya si se dan cuenta en el dibujo, ahí estoy haciendo que aparezca el vector posición de nuevo, pero ahora apuntando desde el centro hacia donde está la otra fuerza. Y ese es el torque magnético 2. Aplicamos la operación matemática y tenemos el torque generado por las dos fuerzas. Las dos fuerzas nos dieron, los dos torques nos dieron en la misma dirección, en el mismo sentido. Claro, porque eso es lo que me está diciendo que gira. Por eso es que gira, porque las dos fuerzas constituyen el par. Y luego sumo esos dos torques y obtengo el torque magnético. Se llama el momento de torsión magnético resultante sobre la espira. Miren hasta dónde llegamos con este concepto. Entonces allí lo que nos da es I por A minúscula, por B minúscula, que son los lados de esa espira, por B mayúscula, que es el campo magnético externo, y todo en dirección menos J, que es como está girando, como si estuviéramos atornillando hacia abajo. Y ese eje lo llamamos Y, y hacia abajo es el eje negativo de la Y. Entonces el giro es de esta manera. ¿Ok? Eso me lo dice la ecuación matemática. El producto de A minúscula por B minúscula nos está dando a nosotros toda el área de la espira. Así que puedo cambiar esa A minúscula y B minúscula, ese producto, por una A mayúscula que me va a representar el área de la espira que nosotros tengamos. Y ese concepto de torque lo puedo cambiar allí un poco. Pero además de eso tengo I por A. Esa A la voy a convertir en un vector área. Recuerden que los vectores área son las áreas multiplicado por un vector unitario que es normal o perpendicular a esa superficie que nosotros estemos estudiando. Entonces esa A la convierto en un vector área y la multiplicación I por A le voy a dar un nombre. La voy a llamar mu con una flechita arriba que me indica que mu ahora, mu solito. Ustedes llaman a veces esa letra ñu, bueno, ñu, o miu le dicen, bueno, miu, no importa. Miu vector es el momento dipolar magnético de la espira. Y si queda I por A es cuando se tiene una espira, pero también puedo tener enrollar el cable un número de veces allí, entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 10 o n espiras. Entonces mu puede ser igual a n veces I por A, dependiendo del número de espiras o número de vueltas que tenga ese enrollado. En el caso de este mu, como es una sola espira, solo queda I por A. Y como hay una cantidad física vectorial aquí, de que me dicen que mu es un vector, ahí viene lo bueno. Y es que mu, la dirección de mu, sí la vamos a determinar con la regla de la mano derecha. ¿Cómo así, profe? Para hallar mu vector, nos vamos a ir con los 4 dedos, haciéndole seguimiento a la corriente en la espira o en el embobinado. Y el dedo pulgar va a indicar
hacia dónde queda orientado mu. Es el mismo vector, el vector normal al área. Miren que esa espira yo puedo tomar un vector hacia nosotros, o un vector hacia, un vector hacia mí, o un vector hacia ustedes, ¿sí? Entonces, tomándolo como referencia yo. Entonces aquí, ¿cuál cojo? ¿Cuál cojo? O sea, aquí tengo que decir cuál escojo. Entonces tengo acá la opción esta de mu, y es que los 4 dedos enrollarían alrededor de la corriente. Miren, ¿sí? Enrollando los 4 dedos siguiendo la corriente, el dedo pulgar apunta hacia la pantalla. Entonces quiere decir que apunta en dirección menos kappa. Y por ese motivo aquí a mu le doy esta dirección. Y es importante para nosotros esa dirección. Ahí sí nos toca con la regla de la mano derecha. Entonces aquí tendríamos nosotros que, si hay n espiras, entonces se multiplica por n, y el vector, pues, mu, o el momento dipolar magnético, a algunos no les gusta la palabra dipolar, sino que les gusta solo momento magnético. Es n por i por a multiplicado por un vector unitario que no sabemos hacia dónde va, pero sabemos cómo determinarlo. Cuando tomo la ecuación 12, no sé si la logran ver ahí en la parte inferior, tengo el momento de torsión magnético total sobre la espira. O sea, es otra forma de hallarlo. Miren todo lo que tuve que hacer para llegar al momento de torsión magnético que nos dio I por A por B en dirección menos J. Entonces, eso lo podemos encontrar también con el concepto de producto vectorial entre el momento dipolar magnético y el campo magnético. ¿Ok? Y el campo magnético allí, que sería mu vector cruz B vector. Como ya yo sé cuál es mu aquí, porque lo acabamos de encontrar con la ecuación 10, y también sé cuál es el campo magnético, miren lo que nos da. I por A en dirección menos kappa cruza el campo magnético externo. Y podemos entonces determinar así, perdón, ahí no lo termino, pero ahí podemos determinar que el momento de torsión nos va a dar I por A por B en dirección menos J. Me explico. Vamos a escribirlo acá, permítanme, voy a escribirlo acá con el cursor. Voy a escribirlo acá arriba para que todos lo aprecien, ¿ok? Voy a pasar una línea aquí. Entonces, por ejemplo, ya de una vez el tau total, para no sectorizar ni nada, el momento de torsión magnético sobre la espira es igual a mu, ¿sí? Mu cruz el campo magnético externo donde está sumergida la espira. Voy a seguir aquí el igual. Pero mu es igual a I, que es la corriente que circula por la espira, por el área de la espira, por el vector normal a la espira, que ya sabemos que no es capricho de nosotros, sino que hay que saberlo ubicar, cruce el campo magnético externo, que es B en dirección I. Entonces aquí al multiplicar, esto nos queda I por A por campo magnético, y kappa cruz I nos da J, pero con ese menos que tiene la capa nos da menos J. Era algo que ya habíamos encontrado de la forma extensa, por así decirlo, de determinar fuerza en cada tramo y después el torque de cada uno. No, aquí vamos al grano con esto. Y ya esa ecuación 12 se extiende a cualquier figura geométrica que ustedes tengan, bien sea circular, bien sea triangular, bueno, cualquiera, le aplico esa condición y con eso tenemos una buena aproximación a lo que representa el torque magnético que va a experimentar la espira. Ok, no sé si hay alguna consulta allí que tengan. Ahí me emocioné. ¿Qué me dirán? Ya copiaron. Si puedo borrar. Este es de cuidado, pero no es del otro mundo tampoco. Voy a borrar lo que escribí. No me dice nada, está bien. Entonces sí. Ese torque que está allí, o el momento de torsión magnético, como le denominé, es lo que hace que la espira rote, ¿verdad? Entonces la espira va a rotar sobre su eje, como indica allí la regla de la mano derecha, pero también a través de nuestras ecuaciones sabemos cómo gira, y es lo que nos va a dar a nosotros la noción del motivo por el cual
los motores de corriente, como se llaman, de corriente continua, giran. ¿Cuáles son esos motores? Esos son, nosotros acostumbramos a darles el mismo nombre casi siempre, entonces no voy a entrar en discusión con eso. Nosotros llamamos el motor, el dínamo, ¿no? El dínamo. Entonces aquí tenemos nosotros el motor. ¿Qué tiene dentro el motor? Yo siempre he hecho énfasis en el campo magnético externo. ¿Qué genera el campo magnético externo? No sabíamos o no sabemos. Aquí en este GIF que está allí, que ahí está la referencia donde lo tomé, tenemos un imán. Ahí tiene sus dos polaridades del imán, el polo norte, que es el rojo, y el polo sur, que es el verde, y las líneas de campo magnético se crean del polo norte al polo sur. Como están próximas, lo asumimos uniforme, ¿por qué no? Y dentro de ese campo sumergimos o sumerjo una espira rectangular, casualmente, lo que yo les decía de la espira, que tiene un cable por donde entra, un lado por donde entra la corriente y otro por donde sale. Ahí creo que, que están viendo el GIF. ¿Sí están apreciando el GIF? Sí, señor. Bueno, y miren que hay un sentido de circulación de la corriente. Tienen acá una pila o una batería conectada, está el más o menos. Aquí en esta parte está la batería conectada y la corriente empieza a circular de aquí para allá. ¿Sí? Ahí estoy indicando yo. Y luego va a circular, esa corriente va a circular por la espira y automáticamente pues esa corriente está en la espira, va a estar sumergida en el campo magnético y entonces va a... los lados de la espira van a experimentar una fuerza magnética que van a obligarlas, por así decirlo, a rotar. Y de allí porque el motor rota, el dínamo empieza a rotar sobre su eje. Cuando nosotros le conectamos aquí la batería, la corriente circula, vamos a desarmar el dínamo, va a circular por este embobinado, ¿sí? Que tenemos aquí, y no hay uno solo, hay muchísimos, miren, pero vamos a suponer uno solo. Entonces esa espira va a experimentar la fuerza magnética y eso va a hacer que ella rote sobre su eje. Eso se aprovecha, ya esto está bien diseñado por ustedes, digo yo que somos ingenieros. Aquí hay un diseño ingenieril muy bueno y entonces esto tiene su masita, su masa, o sea, pesa, esto le llamo yo la mazorca. Y aquí adentro, aquí tenemos, no sé si logran verlo, casualmente de color verde y de color rojo, hay una buena aproximación. Este es el de color verde, es este, vamos a ver, es este de este lado, el de color rojo es el otro. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ahí más o menos, ya se le ha borrado el color. Entonces eso quiere decir que el que está al lado izquierdo es el polo norte, solo la cara del lado izquierdo es el polo norte y la cara del lado derecho es el polo sur de esos imanes. Entonces allí dentro, aquí dentro se crea ese campo magnético externo. Mira, ahí hay un campo magnético que yo lo voy a asumir uniforme. Entonces, ¿qué pasa? Tomo la mazorca que tiene todas esas bobinas, porque tienes un embobinado, hay 3 bobinas aquí, miren. Sí, hay 3 bobinas. Entonces se sumerge allí, lo sumergimos y ya el embobinado quedó sumergido dentro de un campo magnético externo. Entonces cuando por esa bobina o por esos 3 embobinados pase una corriente, entonces las bobinas van a experimentar un torque o una torca y eso va a hacer que eso gire. Ese es el motivo por el cual cuando nosotros conectamos el dínamo a una batería, esto empieza a rotar sobre su eje y nosotros aprovechamos ese movimiento, esa rotación en un proceso mecánico, totalmente mecánico, un movimiento mecánico. Pero aquí adentro surgió un proceso electromagnético. ¿Por qué electromagnético? Porque teníamos una corriente eléctrica sumergida dentro de un campo magnético. Entonces hay un fenómeno electromagnético que es lo que hace que se genere ese torque magnético y luego esto empieza a girar y ya después aquí le colocamos el engranaje y todo lo demás y lo aprovechamos el movimiento de forma totalmente mecánica, pero me interesaba aquí adentro, ¿qué pasaba aquí adentro? De allí porque el concepto de torque magnético y de momento dipolar magnético me lleva o nos lleva a este principio de funcionamiento de los motores de corriente continua o de corriente directa, ¿sí? Incluso en corriente alterna también se va a dar, el ventilador funciona de esa manera, los ventiladores, ¿sí? Funcionan de esa manera, se genera un torque y eso hace que gire, sino que la corriente es alterna, pero el proceso se va a dar de una forma similar, digámoslo así. Allá no, uno diría, bueno, ¿dónde está el imán allá? ¿No? Allá se crea es por el campo magnético y la corriente girando crea el campo magnético respectivo
que hace las veces del popular imán, pero por ese efecto de corriente alterna, ¿ok? Pero eso ya lo veremos en otro momento si es el caso. Me interesa este de corriente continua. Entonces ya ustedes van a tener por lo menos una noción del principio de funcionamiento de estos motores. Miren que, vuelvo a repetir, aquí corriente eléctrica, hago que pase con la batería una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica está sumergida dentro de un campo magnético que ya ustedes saben quiénes son. Y ahí está, mira, ahí están los imanes. Ahí están los imanes. Y eso genera un torque y empieza a girar. Proceso electromagnético aquí dentro de esta cajita que parecía mágica, pero ya no lo es. Ya no es tan mágica como creíamos, ¿verdad? Como creíamos. Y luego el proceso aquí, de aquí para allá, cuando esto está rotando, se vuelve totalmente mecánico. Más adelante, al finalizar este capítulo, vamos a ver que si yo genero el proceso, hago el proceso inverso, o sea, en lugar de hacer que esto de vueltas por efectos de torque y todo eso, yo le doy vueltas mecánicamente, así como estoy haciendo con la mano. Así, le estoy dando vueltas. Entonces aquí, entre los extremos, se va a crear una FEN. O sea que tengo un proceso inverso. Eso, o sea, parecería que el fenómeno fuera reversible y así va a ser. Se va a crear esa tensión eléctrica y vamos a hablar de una FEN inducida. Pero esa es otra historia que se la echaré en otro momento, ¿verdad? Más adelante. No sé si hay algo que, ahí están los créditos de las imágenes que utilicé. Si van a tomar apuntes, no sé, ustedes me dirán. Si ya tomaron apuntes, pues no hay problema. Pero díganme, ¿ya tienen toda esta parte del torque magnético? ¿O ya se durmieron? Ya, profe. ¿Ya se durmieron? Ya copiamos. Ah, bueno. Bueno, hijos, por el día de hoy vamos a dejarlo así para no amargarles más la vida. Hay algo respecto al día de mañana. Es posible que tengan que hacer unos arreglos acá esta tarde y cualquier cosita, pues mañana me esperan ahí, no se vayan a afanar en irse, ¿oyeron? Si no llego así exactamente a las 7. ¿Oyeron? Vale, profe. Entonces me esperan, de cualquier forma yo trataría de comunicarme con los estudiantes que tengo allí en el WhatsApp, pero me esperan. Eso va para todos porque ya prácticamente está todo el grupo ahorita y cualquier cosa escriben en el grupo. El profe dijo que lo esperáramos. Me esperan. Yo procuro llegar a las 7 en punto. Procuro estar acá a las 7 en punto, pero me estoy anticipando a un posible evento el día de mañana. Bueno, hijo, no los voy a amargar más el día de hoy. Mañana ya es otro día, dicen por ahí. Nos vemos entonces el día de mañana, porque ya están entrando personal de otro salón ya. Hasta mañana, jóvenes. Hasta luego, profe. Listo, profe. Hasta mañana. Gracias. Chao, hijo. Chao.